El Evangelio según Marcos. El Evangelio más corto de los 4, pero al final de cuentas un Evangelio que contiene la verdad del mensaje y la obra de Cristo Jesús. Y Marcos es un Evangelio muy especial porque es escrito por un joven discípulo del famoso apóstol Pedro. De manera que Marcos es un documento, un evangelio inspirado por Dios e influenciado por el testimonio del apóstol Pedro. Es en ese sentido que los eruditos han reconocido la influencia de Marcos a partir del testimonio del apóstol Pedro. Y es en Marcos que Cristo nos da muchas lecciones sobre la misericordia, sobre el servicio, sobre el amor. Pero estamos en una sección de Marcos, una sección climática, es decir, estamos en el clímax de este evangelio, porque si ustedes recuerdan, Jesús ha entrado a Jerusalén. Y lo curioso del evangelio de Marcos y de los otros evangelios es que cuando Cristo entra en Jerusalén, la gente lo recibe como si fuera el rey tan esperado. Él entra en un pollino de asna, si bien lo recuerdan, y el pueblo le tiende palmas, le están preparando la alfombra en la medida de sus posibilidades, como si él fuera el verdadero rey, y lo es. Y la multitud lo aclamaba diciendo: Hosana, Rey de Israel, Hijo de David. Sin embargo, el Mesías no se fiaba de la declaración de la multitud, porque aunque la multitud lo reclama como rey, Cristo sabe que ese pueblo lo honra con sus labios, pero que su corazón está muy lejos de él. Y en la entrada de Jerusalén, Cristo se encuentra con una plantita interesante. ¿Alguien recuerda qué planta era? Una higuera. Y en el Evangelio de Marcos 11, versículo 12, cuando Cristo se encuentra con esta higuera, Cristo quiere explicar a partir de esta higuera cuál es la condición del pueblo de Jerusalén. Un pueblo que, como la higuera, que tenía hojas frondosas, y desde muy lejos las hojas hacían alarde de su pompa, de su vitalidad. Así Jerusalén, un pueblo con hojas frondosas, con religiosidad, con exterioridad, con el templo en Jerusalén, con los sumos sacerdotes, con los eruditos más grandes de la época, los escribas. Pero ¿qué era Jerusalén? Solo eso, mera fachada, mera apariencia. Porque cuando Cristo busca fruto de esa higuera, se da cuenta que la higuera no tiene ni siquiera los pequeños botoncitos de fruta que ya tenían que dar todas las higueras. Esa es la metáfora de Jerusalén, un pueblo que hace alarde de su religiosidad, de su espiritualidad, pero que cuando llegue el tiempo de buscar los frutos, Cristo no encuentra el mínimo fruto en su pueblo. De manera que Cristo entra a Jerusalén, entra específicamente al templo, y Cristo pone en orden el culto del templo, ya que el culto del templo estaba sirviendo para negociar con la fe, para lucrar con la fe, y para promover el desorden, como si el templo y sus patios fueran cualquier pasadero para agilizar el comercio de las personas que vivían en Jerusalén. Cristo les recuerda que la casa de Dios es casa de oración para todas las naciones. Mas ustedes, dirá, la han convertido en una cueva de ladrones. Sin embargo, también quiero que recuerden que Cristo maldijo la higuera y le dijo: nunca más coma nadie fruto de ti.
Cristo emitió una maldición sobre la higuera. Y es que muy probablemente la higuera que se secará por esta maldición emitida por Cristo, y cabe mencionar que es el único milagro registrado en Marcos que se ve como un milagro negativo de juicio y de maldición, es muy probable que sea una analogía de cómo Jerusalén y el pueblo hebreo se ha ido secando gradualmente hasta el punto en el que en el año 70 el templo fue destruido, hasta el punto en el cual usted hoy en el judaísmo ve más el fetiche, la magia y la brujería, más que el testimonio de un Dios vivo y verdadero a partir de las Escrituras. Así que Pedro y los apóstoles en el capítulo 11, versículo 20, salen de nuevo de Jerusalén, quieren entrar otra vez a la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios. Y noten cómo esta higuera le ha servido a Cristo para explicar varias cosas. Por una parte, la higuera ha servido para explicar la condición espiritual de Jerusalén, pero también la higuera servirá el día de hoy, y ha servido por muchos siglos, para explicar una virtud importante en la vida del pueblo de Dios. ¿Cuál? La fe. Tened fe en Dios, dijo el Maestro, porque de cierto os digo, verso 23, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, ¿qué dice? Y os vendrá. Y cuando estáis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Cristo aprovecha también para explicar a partir de esta higuera otra segunda virtud importante en la vida cristiana, porque aparte de la fe, una de las virtudes más grandes es el perdón. Y el verso 26 concluye: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Reflexionemos en esta tarde sobre la fe en Dios. De eso vamos a platicar en esta tarde, la fe en Dios. Pero antes de iniciar, me gustaría preguntar, hermanos, ¿el mundo tiene fe o no tiene fe? ¿Cómo ven? ¿El mundo tiene fe o está carente de fe? Si decimos que está carente de fe, déjenme decirles que estamos muy equivocados. El mundo no está carente de fe. El mundo tiene una gran variedad y tiene una gran acumulación de fe diversa. Por ejemplo, hay quienes dicen, yo creo en las estrellas, en los astros, el horóscopo. Hay quienes dicen, yo creo en el destino, yo creo en la vida, yo creo en la naturaleza, o incluso yo creo en mí mismo. Y en ese sentido vuelvo a preguntar, ¿el mundo está carente de fe? No. Pero la pregunta la vamos ahora a profundizar un poco más. La vamos a cambiar. ¿El mundo está carente de fe en Dios? Y la respuesta ahí sería, definitivamente sí. Entre aquellos que dicen creer en Dios, como el Islam o como el judaísmo, que no negamos que ellos profesen fe en Dios, aún esa fe es incorrecta, entre tanto que no está fundamentada en el objeto de la fe. Y ese objeto, sin duda alguna, es Cristo Jesús. Porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. El que no cree en mí, no cree en mi Padre.
Pero aún entre aquellos que profesan fe en la esfera del cristianismo, debemos decir, tenemos que diferenciar, porque no todo el que dice creer en Dios, o no todo el que me dice Señor, Señor, tiene una fe auténtica. Pero aunque hoy no nos vamos a fijar en ese tipo de detalles, vamos a hablar de algunos aspectos que nos presenta el pasaje sobre la fe en Dios. Y en primer lugar, número 1, hablemos de Jesús. Porque Jesús, hermanos, número 1, es el objeto y modelo de lo que significa tener fe en Dios. Repito esto. Jesús es dos cosas con respecto a la fe. ¿Cuáles? El objeto. Eso es lo primero. O sea, nuestra fe en Dios, para que sea una fe genuina, tiene que estar dirigida, tiene que estar colocada, tiene que estar apoyada ¿en quién? En Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. La fe en Dios estrictamente entonces tiene que ser fe en Jesucristo. ¿Se entiende? Él es el objeto de la fe. Pero la segunda cosa, que es sobre la que se expresa más el texto, tiene que ver con el hecho de que Jesús es el modelo de lo que significa tener fe en Dios. Quiero que vean con atención, hermanos, que Pedro en el verso 21 le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y tal vez en la mente de Pedro se produjo el pensamiento: de seguro que él está usando su divinidad. De seguro que él lo hizo porque tiene un poder que no tenemos los demás. De seguro él lo ha hecho porque él es totalmente distinto a nosotros. Pero pregunto, ¿fue por esas razones que Cristo pudo maldecir a la higuera? No, Cristo les dice muy claramente: miren, tengan fe en Dios. ¿Y eso qué significa? Que si la maldición que Cristo pronunció sobre la higuera se hizo eficaz, eso es simplemente evidencia de la gran fe que Cristo tenía ¿en quién? En su Padre. De manera que quiero recordarles en esta mañana otra vez, todos los milagros, todas las señales y prodigios que Cristo realizó cuando estuvo en este mundo, no los realizó porque Él usara su divinidad. Pregunto, ¿era Dios o no era Dios? Ustedes me llaman Señor y Maestro y dicen bien porque lo soy. Sin embargo, nunca usó su divinidad. Ahora pregunto, ¿podía usar su divinidad, hermanos? Claro que sí. ¿No podía convertir las piedras en pan? ¿No podía llamar una legión de ángeles? Pero precisamente en eso consiste el que Él viniera al mundo como hombre. En el hecho de que en la condición de hombre y en las limitantes de un ser humano, hiciera la obra confiando plenamente ¿en quién? En su Padre. Veamos algunos ejemplos. Busquen conmigo, por favor, en Mateo, capítulo 14, versículo 30. No sé si recuerden esta escena. Los apóstoles van en la barca cruzando el mar de Galilea y se viene una gran tormenta muy fuerte, muy espantosa, que aún Pedro, Juan y Jacobo, siendo marineros experimentados, estaban aterrados. Lo curioso de la escena es que Cristo iba durmiendo. Entonces lo levantan y le dicen: Señor, estamos pereciendo. Y en esta escena se presenta una situación muy similar. Cristo empieza a caminar sobre las aguas, si recuerdan la escena, y entonces en el versículo 29 le dice a Pedro: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, ¿qué le dijo?
hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ahora quiero preguntarles, ¿por qué Pedro sí pudo caminar sobre las aguas al menos algunos segundos? ¿Fue porque él era Dios? No, fue porque confió en el poder de Dios. O cuando Cristo calmó la tempestad en la otra ocasión, ellos no dijeron, tú eres Dios, ellos dijeron, ¿qué clase de hombre es este? Es decir, todos los milagros que Cristo realizó, los hizo por la fe en Dios. Y eso es muy importante, hermanos. Nunca usó su divinidad, nunca usó su poder. Todo lo que hizo, lo hizo en calidad de hombre. Eso es lo primero que quiero destacar en Marcos capítulo 11. Regresemos a Marcos, por favor. Marcos capítulo 11. Versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Eso significa confíen en Dios, apóyense en Él, reposen en Él. 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ahora pregunto yo, ¿lo que dice Cristo es una verdad, sí o no? ¿La fe mueve montañas, como dice el texto, sí o no? Sin embargo, Cristo está usando una figura de ilusión conocida como hipérbole. Una hipérbole es cuando se exagera una verdad para poder enfatizarla. No es que Cristo nos diga que nosotros debamos pedir para que se muevan las montañas, ¿o sí? Obviamente no. No es que Cristo quiera que nosotros pidamos por cosas absurdas, pero pone una exageración para mostrarnos el poder que tiene la fe en Dios. Así que, en segundo lugar, sobre la fe en Dios diremos lo siguiente. Número 2, la fe en Dios como la causa de todos los milagros en nuestra vida. ¿Cuál es la causa de todos los milagros en nuestra vida? La fe en Dios. Pero quiero preguntar algo, ¿en dónde reside el poder? ¿En la fe o en Dios? Eso es muy importante que no lo ignoremos. El poder no reside en la fe, reside en Dios. Y la fe se hace efectiva siempre que Dios esté presente en ella. Si alguien dice que yo tengo mucha fe que me voy a hacer millonario, yo tengo mucha fe en que voy a sanar de mi enfermedad, yo tengo mucha fe en esto y aquello, puede tener mucha fe, puede ser muy positivo, pero si su fe no está centrada en Dios, esa fe no tiene ninguna utilidad. Porque la fe no salva, porque la fe no hace milagros por sí sola, la fe tiene efectividad cuando está colocada en Dios, porque el objeto de la fe es Dios, es Cristo. Pero en el inciso A de este punto, de que la fe es la causa de los milagros, la fe en Dios, obviamente, pues la fe en Dios, inciso A, no implica pedir por milagros absurdos. Hay personas que a partir de este pasaje, no me dejarán mentir, declaran, confiesan y promueven absurdos. Yo declaro que usted va a ser el profeta para el mundo. Yo declaro que usted va a ser millonario. Yo declaro que Dios le va a sanar de esto, de aquello. Yo decreto que esto va a ocurrir. Se lo reclamo a Dios por fe. ¿Han escuchado esas cosas? No solamente son malas interpretaciones del pasaje, son interpretaciones aberrantes que lastiman al pueblo de Dios y que distorsionan quién es Dios y qué quiere Dios. Porque cuando Cristo dice que oremos para que se muevan las montañas, repito, está usando una expresión exagerada llamada hipérbole. Pero Cristo no quiere que pidamos por cosas absurdas, como si yo le dijera hoy, Señor, quita esas columnas del local porque nos estorban, y decreto que así va a pasar, que el próximo domingo ya no van a estar. O como han lucrado con muchas personas, tú trae todo tu dinero, tu carro, tu cuenta, y decreta por fe que en tu cuenta bancaria van a aparecer los millones. Y ahí va la gente, pobrecita, a revisar su cuenta, y adivinen qué encuentran. Nada, porque la fe no tiene poder. Tiene poder la fe en Dios. Pero, inciso A, repito,
No una fe que pide por milagros, ¿qué? Absurdos, incongruentes. Piden, dice Santiago, y piden mal para gastar en sus propios deleites. Oh almas adúlteras, ¿no saben que ese tipo de cosas los confabula más con el mundo que con Dios? Y quiero que vean conmigo un ejemplo en Marcos 10, 35. Aquí tenemos a dos personas que llegaron a ser muy importantes en el ámbito de la fe, pero en este punto de su vida eran inmaduros, ¿ya los recuerdan? Y pedían cosas absurdas, como muchos de nosotros, ¿no? Y ven lo que pasó. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, y quiero recordarles que Jacobo y Juan eran primos, hermanos de Jesús. O sea que ellos se sentían especiales, no solamente por ser discípulos, sino porque eran familia cercana a Cristo. Hijos de Zebedeo y también hijos de Salomé. Se le acercaron diciendo, noten, todos juntos, Maestro, querríamos que nos hagas, ¿qué? Lo que pidiéremos. Ni siquiera le preguntan, a ver si te parece la petición. No, nosotros queremos que nos hagas lo que te pidamos, porque tenemos fe, porque tú eres el rey y somos tus hijos, tus príncipes, y te exigimos y te reclamamos. ¿Les suena parecido eso? Un lenguaje más parecido a la ideología de Satanás que a la ideología de Cristo. Así que ellos le dicen, haznos lo que nosotros te pidamos. Verso 36, Cristo con mucho respeto, ¿qué les dijo? A ver, ¿qué queréis que os haga? ¿Qué es lo que necesitan? Cuéntenme, ¿cuál es su petición? ¿Qué dijeron ellos? Concédenos que en tu gloria, cuando estemos allá en el reino eterno, en la plenitud del cielo, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. A ver, ¿era una petición legítima o era una petición absurda? ¿Qué querían ellos? No, yo quiero tener el primer lugar con Cristo, que los otros, Pedrito, Mateo, nos reconozcan, que somos de los primeritos, que tenemos jerarquía, posición, que nuestra voz resuena. ¿A veces no pasa eso? Dios, yo quiero que me hagas ministro de la iglesia, porque yo quiero que sepan que en mis manos esto va a prosperar. A veces tenemos ideas equivocadas. O Señor, dame autoridad para gobernar a mi mujer y a mis hijos. Ya estuvo bueno, ahora sí los quiero someter, Señor. Son peticiones absurdas, ¿no? Que muchas veces pensamos que Dios las va a responder. O Señor, ya te pido que me des el carro, último modelo que tanto te estoy pidiendo, te lo exijo, Padre. Pero noten cómo Juan y Jacobo hacen una petición tan absurda que lo único que revela es su soberbia, ¿qué más? Su orgullo, su vanagloria, su banalidad, su falta de amor, su falta de servicio, que tienen una concepción equivocada del reino de Dios. Y en el versículo 38, Jesús les dijo, ustedes no saben qué, lo que piden. Son totalmente ignorantes de lo que ustedes están pidiendo. ¿A poco ustedes pueden beber del vaso que yo voy a beber? ¿O pueden ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Esta es una forma de una petición absurda. Esta es una petición incongruente, inconsistente. Y cuando se habla de la fe en Dios, saquemos de nuestra mente esas ideas de reclamar, decretar, confesar, declarar. Porque si bien la fe en Dios tiene poder, no tiene que ver con cosas absurdas y vanas. Noten lo que dice el inciso B. La fe en Dios, que es la que hace milagros por el poder de Dios, inciso B, siempre está relacionada con peticiones ¿qué? Congruentes al amor de Dios. Quiero recordarles que Dios es amor, ¿sale? Quiero recordarles que la esencia de su naturaleza es entregarse por el beneficio pleno de otros. Que Dios en su esencia siempre está buscando el bien del hombre, pero en cosas que son realmente congruentes, sensatas, genuinas y legítimas. Por ejemplo, en la segunda escena de Marcos, capítulo 10, versículo 46, por favor, leamos, pongan atención. Después de que Juan y Jacobo le piden esta cosita absurda a Cristo,
Vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, una persona ciega, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Pregunto, ¿era una persona que genuinamente estaba sufriendo o no? Pues sí. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Seguramente él empezó el escándalo cuando entraron a Jerusalén, porque es el primero que lo confiesa como el hijo de David. Y muchos le reprendían para que callase. Oye, ya cállate, tú eres un ciego, un mendigo, deja de molestar al maestro. Él solo le responde a los príncipes de su reino, ¿no? Casi. Entonces Jesús, verso 49, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ¿ten qué? Confianza, ten fe, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Todos juntos? Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Yo creo que sí es importante notar el contraste. A los otros dos, Cristo no les preguntó qué quieren que les haga. O sea, sí les preguntó, pero no al inicio. Ellos llegaron primero y le dijeron: haznos esto. Y Bartimeo el ciego ni siquiera le ha pedido nada, y Cristo le dice: ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Y noten lo que dijo el ciego. El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Pregunto, ¿esa sí es una petición congruente al amor de Dios? ¿Pedir por la sanidad de alguien sí es congruente? Definitivamente sí, pero no en deleites personales, no en cuestiones vanas. Versículo 52, Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Regresemos a Marcos 11, hermanos, versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis en oración o orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, quiero que noten algo importante. ¿Cómo se manifiesta la fe? ¿Cómo sabemos que tenemos una fe fuerte, consistente, madura? ¿Cómo se refleja una fe, hermanos? Una fe madura en el acto de la oración. Cuando somos constantes en la oración, eso está reflejando que yo creo en Dios, que yo confío en sus promesas. Y cuando yo desde que me levanto hasta que anochece no oro, pasan meses, años, décadas, y yo no he levantado en una oración, es evidencia de que yo no creo que Dios pueda resolver o hacer algo por mí. Por eso, en tercer lugar, explicamos, la fe en Dios se manifiesta en nuestra dependencia a Dios. ¿En qué? En oración. Y quiero preguntarles, ¿quién de aquí tiene algún problema que quiera resolver? A ver, levante la mano. ¿Quién tiene un problema? Somos poquitos, ¿verdad? No, casi todos ya la levantaron. Ahora, ¿cree usted que Dios pueda resolver su problema? Primero le pregunto, ¿cree usted que Dios se identifica con su dolor? ¿Con su aflicción? ¿Con su problema existencial? Definitivamente sí. Y tal vez usted a veces dice: quiero hablar con el pastor, quiero su consejo, quiero que me exhorte, que me consuele. O quiero hablar con los hermanos. Pero ¿sabe qué olvida usted? Que la fe en Dios implica que usted hable ¿con quién? Con Dios. Hubo un jovencito hace años, no sé si lo conocieron, se llamó Salomón. No lo conocieron, ¿verdad? Pero hemos escuchado de él. Y Salomón recibe un reino poderoso, muy estable, y Salomón se espanta. Y se acerca a Dios en oración y le dice: Señor, yo soy muy joven para dirigir a todo este pueblo, te pido que me des, ¿qué? Sabiduría. Y pregunto yo, ¿prosperó Salomón? ¿Hubo guerra en su tiempo? ¿Hubo riqueza? Muchísima. Pero después de Salomón se levantó su hijo llamado Roboam. Y quiero que pongan mucha atención. Roboam tenía que tomar una decisión con el pueblo: reducirle los impuestos o ser más duro con ellos. Y Roboam era un poquito inteligente, poquito. Le pidió consejo a los jóvenes. Pregunto, ¿está mal pedirle consejo a los jóvenes? ¿O los ignoramos porque son jóvenes? Ellos no saben. ¿Cómo ven? ¿Está bien pedirles consejo o no? ¿Está bien? No significa que los vamos a escuchar siempre.
Entonces Roboam le pide consejo a los jóvenes y se acuerda que también Salomón tenía una corte de consejeros. Imagínense, pedirle consejo a los sabios que estaban siempre sentados con Salomón, ¿no era un lujo? ¿Sí o no? Y les pidió también consejo. Pero adivinen cuál fue el gran error de Roboam y lo que lo llevó a la destrucción de su vida y de su reino. ¿Alguien sabe cuál fue su error? Que nunca vino a su mente pedirle consejo a Dios. Y a veces pasa con nosotros. Pero ¿saben por qué pasa eso, hermanos? Porque muy probablemente Roboam dijo, tengo el poder, tengo el reino, tengo el dinero. Pues sí necesito consejo, pero ¿quién mejor que los consejeros de mi padre? Y nos olvidamos de depender de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra fe es muy carente. Decimos que creemos en Dios, pero nuestra fe no se manifiesta en nuestra dependencia a Él. Por eso quiero que lean conmigo Lucas 18. No pierdan Marcos, por favor, y perdón por tantos versículos. 18, verso 1. Si usted tiene un problema, primero sepa que Dios lo puede resolver. Primero recuerde que Dios se identifica con su dolor, con su tristeza, con su depresión, con su economía, con su enfermedad. Dios no está lejos de cada uno de nosotros y Dios es un ser que realmente tiene misericordia. Para Él somos valiosos, hermanos. No importa qué tan malo sea usted. A ver, levante la mano, ¿quién es el más malo de aquí? Pues todos, ¿no? Todos somos iguales. Pero Dios nos ama y nos ve como criaturas valiosas. Entonces, haga como esta historia. Fíjese, verso 1. Esta parábola dice así. También le refirió Jesús una parábola, todos juntos, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esto no significa que usted se la pase todo el tiempo de rodillas, y que usted piense que por la cantidad de horas o el dolor infringido en su cuerpo, Dios lo va a escuchar. Más bien se trata de siempre estar constantes, rogándole a Dios. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni le temía a Dios, ni respetaba al ser humano. Era un juez perverso. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, todos juntos, que claman a Él día y noche? A ver, el maestro pregunta, ¿se tardará en responderles, hermanos? 8. Os digo que pronto les hará justicia, todos juntos, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué la pregunta final? Porque la oración es manifestación ¿de qué? De nuestra fe. Y si ese juez injusto se desesperó y dijo, pues no me importa Dios, y ni me importa la situación de esta mujer, pero ya para que deje de molestarme le voy a responder, ¿cree usted que Dios se molesta? ¿O que Dios se desespera o pierde la paciencia cuando usted le ruega y le ruega? Pues no, porque Dios es infinitamente amoroso. Punto número 3, entonces, la fe en Dios se manifiesta en nuestra dependencia a Dios en oración. Usted tiene que hablar con Dios. Si usted se siente triste por alguna situación en su vida, hable con el Maestro. El Maestro no está allá en los cielos. Él está junto a usted cuando está orando. No se imagine a Dios en un trono allá muy lejos de usted, porque como leímos en la mañana, Él no está lejos de cada uno de nosotros. Hable con Él, desahóguese con Él. A los hermanos usted les puede pedir muchos consejos, pero ellos no son Dios. ¿Ellos lo entienden? A ver, ¿yo puedo entenderlo a usted? Pues no, porque no podemos entendernos a veces ni a nosotros mismos. Vaya con Dios. Y punto número 4, hermanos, y con esto termino. Marcos 11, les dije que no lo perdieran. Versículo 25 dice así. Y cuando estéis orando, ¿qué dice?
perdonad. Esta virtud es muy importante, el perdón. Hay hermanos que dicen, sí, yo perdono, pero no olvido. ¿Eso es bíblico, hermanos? Eso es del diablo, ¿no? ¿No dice la Biblia que Dios perdona nuestros pecados, se olvida de ellos y los echa en el fondo del mar? Hay hermanos que dicen, no, es que todo tiene su límite. ¿Todo tiene su límite, hermanos? ¿Cristo qué dijo sobre el perdón? 70 veces. Y hay hermanos que hacen la multiplicación, ¿no? Dicen, no, pues ya cuando sea el número exacto de la multiplicación, hasta ahí. Pero Cristo no lo dijo porque Él querría que nosotros hiciéramos la multiplicación. 70 veces 7 es una forma numérica de decir, siempre lo debes perdonar. No, pero es que ese hermano sí me cae bien gordo, la verdad. No lo soporto. Me toca hacer el aseo y no llega a tiempo conmigo. O me habla feo, o no me saluda. Pero hermanos, aunque nos dé risa, ¿eso pasa o no? Pero mientras cantamos, cerramos los ojos, le oramos a Dios, se nos escurren las lágrimas, pero nos acordamos de la persona y ¿qué pasa? Hay un sentimiento de ira, de furia, un sentimiento perverso. Y Cristo dice que tal persona es culpable de juicio. ¿Oísteis que fue dicho? No matarás. Y yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es responsable de ir al juicio. Y cualquiera que le diga torpe, fatuo, raca, será expuesto al infierno de fuego. Porque el hombre es imagen y semejanza de Dios. Cuando usted repudia a un ser humano, cuando usted odia a un ser humano o le guarda rencor, usted está pecando en contra de la imagen de Dios, porque la imagen de Dios es el hombre. Y el ser humano, por muy perverso, es valioso para Dios. Yo quiero que vean lo que dice el versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, si usted falla y va y le pide perdón a Dios por su falla, ¿qué dice el texto? El Padre que está en los cielos tampoco los va a perdonar. Eso es muy importante. El perdón de Dios en nuestra comunión diaria, no lo confundamos con la justificación. Nuestra comunión que se ve fracturada por nuestros fallos, puede seguir fracturada si no estamos dispuestos a perdonar a nuestros hermanos. Yo quiero que usted traiga a la mente a esa persona que le cae mal. ¿Ya la metió en su mente? A ese hermanito espinoso, a ese hermanito difícil, ¿ya lo tiene en su mente? Espero que no sea yo, porque ya me tiene hasta en la mira, ¿no? Quiero preguntarle, ¿usted ama a esa persona? ¿Sí la ama? Porque hasta José dijo, ¿no? Una cosa es querer y otra cosa es amar. Tal vez usted lo aprecia, ¿no? Tal vez dice, lo tolero, lo soporto, pero ¿cuál es la meta del perdón? O sea, ¿en qué momento realmente estamos perdonando? Hermanos, ¿en qué momento? Cuando estamos dispuestos a ¿qué? A amar a la persona. Recordemos que en el amor se resumen todas las virtudes de la vida cristiana. Porque Dios es amor, porque no hay ninguna virtud más grande que esta, que uno dé la vida por sus, pero también Cristo dijo, amad a vuestros enemigos. Alguna vez vi un video de un asesino serial, mataba a jovencitas, a mujeres, y pasaban a la tribuna del juicio los familiares y le gritaban, le hablaba muy feo, lo maldecían, le decían lo peor, con justa razón o no. Y de repente resulta que una de las chicas asesinada era la hija de un pastor. ¿Se imaginan el dilema? Y el pastor pasa, ¿han visto el video? Y el pastor le dice al asesino, has puesto en juego mi fe, noten eso, mi fe en Dios. Pero le dijo, pero Dios dice que debemos amar a nuestros enemigos y hoy estás perdonado. ¿Saben qué es lo que pasó con ese homicida? Se puso a llorar, se quebrantó. La verdad no sé si se convirtió o no, pero ¿no es lo que quiere Dios? ¿No Cristo dijo en el mismo acto de la crucifixión, Padre, perdónalos? ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Hay personas que actúan, porque de veras tienen vida. Y tenemos que aprender a perdonarlos. ¿O cree usted que Cristo estaba bien enojado cuando Judas se robaba las ofrendas? Y
y decían, oh, ya hay que quitar a ese hermano del ministerio porque es bien perverso, sáquenlo. ¿Así actuaba Cristo? ¿Cómo ven? ¿Verdad que no? O cuando Pedro andaba siempre de imprudente, ¿creen que Cristo decía, pues ya este apóstol lo vamos a desechar? Yo creo que ya perdió su oportunidad. ¿Así actuaba Jesús? Hay que perdonar. Cristo también dijo, y termino con esto, hermanos. Si traes tu ofrenda al altar, ¿cómo se traduce esto en la vida cristiana? Si traes tu adoración, tu culto, tu entrega, y ahí te acuerdas, noten el texto por favor, que tu hermano tiene algo contra ti, por si alguien dice, es que yo no tengo nada contra él tiene contra mí. Bueno, pues Cristo dice, si ahí te acuerdas que él tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda. No te preocupes por tener tu ofrenda, tu alabanza, tu predicación, tu presencia al culto. Primero ve, ¿y qué dice? Reconcíliate ¿con quién? Con tu hermano. Número 4 y terminamos. La fe en Dios, esto es muy importante, hermanos, se manifiesta en nuestra relación o en la relación que tenemos con nuestros hermanos. Es imposible que no nos enojemos entre nosotros, ¿verdad? Más, porque somos pecadores. Pero si yo creo que Dios me perdona, si yo creo que Él es amor, paciente, misericordioso, infinitamente amoroso, si yo creo que realmente Dios me ama a pesar de mis errores y que está presente en mis debilidades, y si yo creo en ese Dios, ¿cómo se debería de manifestar esa fe, hermanos? ¿En mi relación con quién? Con los hermanos. Ayer el hermano Víctor predicaba en la oración, para los que no estuvieron. Los invitamos a que vayan, ¿verdad? Pero no falten a su oración también. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán semejantes ¿a quién? A Dios. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistas al que es malo. Ama a tus enemigos. Porque si amas nada más a tus amigos, a tus cuates, o si los predicadores se aman con los otros predicadores, o si los de la alabanza solamente se llevan bien con los de la alabanza, o si los viejitos solo se llevan con los viejitos, ¿qué dice el Señor? ¿Qué haces de más? ¿No hacen así también los hipócritas? Eso lo dijo el Maestro, ¿no? La relación con nuestros hermanos manifiesta la calidad de nuestra fe. Hagamos una oración y repito, tengamos fe en Dios. Padre, muchas gracias por tu hermosa palabra. Gracias por lo que Cristo, el Maestro, el gran Maestro, y que seguramente nunca habrá un Maestro como Él, nos ha dejado plasmado. Permítenos a tener una fe, como hemos visto hoy, colocada en Cristo, tomando su ejemplo también de fe, una fe que no duda, sino que cree que tú puedes obrar, una fe, Señor, que es congruente con el reino, con el amor, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a tener una fe que se manifiesta en la interacción con nuestros hermanos. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.